Buenos días, estamos de nuevo en las jornadas online por unos hábitos de vida saludables y hoy cerramos las charlas del domingo por la mañana a las 12:20 con Nuria Salazar. Nuria Salazar es investigadora del Instituto de Productos Lácteos de Asturias. De nuevo, como Miguel, este centro pertenece al CSIC y además investiga en el Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias, en el ISPA. Nuria investiga en temas de microbiota y salud y si alguien ha leído el resumen de su charla en el folleto, verá que esta charla es verdaderamente interesante y esperemos que se os aclaren dudas que os hayan surgido a lo largo de estos tiempos en los que el tema de la microbiota y la nutrición pues ha entrado en auge. Muchas gracias, Nuria. Ahora puedes empezar cuando quieras. Gracias, Paula. Bueno, pues en primer lugar, buenos días a todos y quisiera agradecer a la Asociación ADEMAS y a los organizadores de estas jornadas su invitación para participar. También a otros colaboradores e instituciones que han hecho posible su celebración y, por supuesto, a todos vosotros que estáis detrás de una pantalla y os habéis interesado por esta charla. Voy a comenzar con esta figura en forma de espiral de colores en la que se muestra la evolución de la vida en la Tierra y en la que se representa cada reino en orden cronológico de izquierda a derecha. Nuestro planeta tiene una antigüedad aproximada de 4.600 millones de años y, como podéis observar, los seres humanos hemos aparecido recientemente, ocupamos una de las pequeñas y últimas ramas y tenemos una antigüedad de aproximadamente 200.000 años, mientras que las bacterias han aparecido muchísimo antes, hace aproximadamente 3.600 millones de años. En todos los lugares de la Tierra, incluso los más inhóspitos, existen bacterias que se han adaptado al lugar donde habitan. También en el caso de nosotros, de los seres humanos y otros mamíferos, estamos colonizados por microorganismos, que es lo que se denomina microbiota, que posteriormente explicaré con más detalle. Se habla normalmente de que las bacterias han evolucionado con nosotros, pero yo diría que es más correcto decir que nosotros hemos evolucionado con las bacterias, ya que ellas llegaron a la Tierra muchísimo antes. Esta coevolución va a venir determinada por los cambios climáticos, cambios en los hábitos alimenticios, periodos de hambruna, diferentes enfermedades, infecciones y, por supuesto, con la industrialización. La evolución humana ha estado acompañada de fuertes cambios en nuestro estilo de vida y la dieta, de hecho, es uno de los factores evolutivos más fuertes. Si nos remontamos hace 4 millones de años, los antecesores de los primeros homínidos, como puede ser, por ejemplo, el Australopithecus, se caracterizaba por ser poblaciones nómadas y eran poblaciones recolectoras, cuya dieta era vegetariana y consistía principalmente en alimentarse a base de fruta, nueces, raíces y brotes y semillas. Posteriormente, hace 2 millones de años, estos primeros homínidos, además de la energía y las proteínas que obtenían de las frutas, verduras y las raíces, comenzaron a introducir pequeñas cantidades de proteínas de origen animal y se produjo el cambio desde la dieta vegetariana a la dieta omnívora. Esta grasa animal la obtuvieron primero a partir de la carroña, luego también fueron capaces de acceder al tuétano de los huesos, rompiéndolo con piedras talladas, y finalmente también pudieron empezar a cazar. De hecho, la introducción de esta carne y grasa animal se asocia con un mayor desarrollo evolutivo de la inteligencia, también con una mayor organización social y cultural. Otro de los cambios más importantes en el estilo de vida humano ocurrió en el periodo neolítico, aproximadamente 10.000 años antes de Cristo. Durante este periodo, los humanos comenzaron a llevar una vida sedentaria. Se desarrolla la agricultura y la ganadería y la alimentación se diversifica. A partir de la agricultura, como sabéis, se obtienen los cereales y las frutas y con la ganadería, carne, leche y otros derivados. Con la aparición de la agricultura y la ganadería, los humanos comenzaron a obtener excedentes y se fueron desarrollando diferentes técnicas para conservar los alimentos y también aparecieron diferentes infecciones, principalmente toxinfecciones por consumo de alimentos.
Si damos un paso grande en la historia y nos vamos a hace 250 años aproximadamente con la Revolución Industrial, podemos decir que es uno de los cambios más recientes. Y mientras durante muchísimos años el hombre apenas consigue cubrir sus necesidades nutricionales, a partir aproximadamente de la Revolución Industrial se produce un cambio al opuesto. Existe malnutrición por exceso y una mala alimentación. Aparecen los azúcares refinados y también disminuye el consumo de fibra y aumenta la ingesta energética, pero también disminuye a la vez el gasto energético. ¿Y qué pasa actualmente? Bueno, pues que los ritmos de vida y los estilos de vida que han cambiado principalmente en los últimos, podemos decir, 50 años, y hemos avanzado hacia lo que se denomina una dieta cada vez más occidentalizada. Todos sabemos lo que es tener o seguir una dieta equilibrada. Aquí, por ejemplo, en la parte izquierda de la diapositiva muestro lo que es una pirámide de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, en la que se dan unas recomendaciones de cómo debe ser nuestra alimentación. En la base se incluyen aquellos alimentos que deben consumirse cada poco, al revés, que deben consumirse a diario e incluso varias veces, y en la parte inferior, en la parte superior, aquellos alimentos cuyo consumo debe ser opcional. Un ejemplo de dieta equilibrada o dieta saludable puede ser, por ejemplo, la dieta mediterránea, que se caracteriza por una alta ingesta de frutas, verduras, frutos secos y legumbres y un bajo contenido de productos azucarados. Sin embargo, en el caso de lo que pasa actualmente, la dieta actual suele caracterizarse por una alta ingesta de productos animales y azúcares. Y solemos abusar de grasas saturadas y proteína de origen animal. Y nuestras dietas también suelen caracterizarse por un bajo contenido de frutas y verduras. ¿Qué pasa? Que los cambios que se producen en el estilo de vida junto con el sedentarismo han provocado la aparición de lo que denominamos enfermedades crónicas no transmisibles. El estudio de la alimentación, la salud y cómo los microorganismos también influyen en nuestra salud se ha producido a lo largo de la historia de la humanidad. De hecho, podemos considerar que la alimentación es un determinante primordial para nuestra salud, no solo porque los nutrientes son importantes en la prevención de enfermedades carenciales, sino porque también nuestros hábitos van a evitar el desarrollo de estas enfermedades no transmisibles. Hace muchos años, en concreto casi 2500 años, el médico griego Hipócrates postuló que el alimento sea tu medicina y la medicina tu alimento. También otra de las frases célebres de este médico fue que todas las enfermedades comienzan en el aparato digestivo. Posteriormente, en la década de 1880, Theodore Escherichia realizó también estudios sobre microorganismos de las heces y la fisiología de la digestión, y fue el que descubrió la bacteria Bacterium coli, que es la que hoy en día denominamos Escherichia coli. Posteriormente, el pediatra francés Henri Tissier descubrió las bifidobacterias, ya que observó que en niños lactantes alimentados con leche materna había unas bacterias en forma de Y a las que denominó bifidobacterias, bueno, bifidum en ese momento, y ahora mismo se denominan bifidobacterias. Además, también Elie Metchnikoff, que es un premio Nobel por la fagocitosis, sugirió que el envejecimiento era resultado de una intoxicación crónica debida a microbios en el intestino. Observó que, por ejemplo, había determinadas poblaciones búlgaras que tenían una mayor esperanza de vida, eran más longevas, y se daba la circunstancia de que estas poblaciones más longevas tenían una dieta rica en alimentos fermentados. El interés, de todas maneras, por los microorganismos y por la microbiota, el conjunto de microorganismos que habitan en nuestro cuerpo, ha aumentado considerablemente en los últimos años. Y realmente esta microbiota ahora mismo es considerada un nexo de unión entre la alimentación y la salud. ¿Qué es la microbiota? Bueno, pues es el conjunto de microorganismos presentes en los diferentes ecosistemas del cuerpo.
Esta microbiota autóctona es muy diversa y compleja y puede colonizar pues, la piel y los conductos y cavidades del organismo que se comunican en el exterior. Como podéis observar, en la figura de la izquierda no tenemos la misma composición de microorganismos, por ejemplo, en la cavidad oral o en el intestino o en la piel. E incluso también dentro de la piel no es lo mismo, por ejemplo, los microorganismos que tenemos, por ejemplo, debajo de la axila o los que tenemos en la mano. Esta microbiota incluye miembros de todos los grupos taxonómicos superiores, es decir, organismos acelulares, los virus y también representantes de los 3 grandes dominios, arquea, bacteria y eucaria. Además, también quisiera destacar que el conjunto de todos los genes que albergan los componentes de esta microbiota se denomina microbioma, que muchas veces se utiliza indistintamente, pero lo correcto es referirnos al conjunto de microorganismos como microbiota y al conjunto de esos genes como el microbioma. Se han descrito más de 6 millones de genes que aportan funciones muy importantes para nuestra salud. De hecho, esta comunidad microbiana tan extensa y tan diversa puede considerarse como un superorganismo. Y al ser humano, y este superorganismo estar considerado como un conjunto de componentes eucariotas y procariotas. Dentro de la microbiota humana, la más estudiada es la microbiota intestinal, que es el conjunto de microorganismos que colonizan nuestro intestino y que juega un papel crucial en nuestra fisiología, en el mantenimiento de la homeostasis y que interacciona constantemente con nuestras células y los sistemas de nuestro cuerpo. Esta microbiota intestinal aumenta en cantidad y complejidad a medida que avanzamos a lo largo del tracto gastrointestinal. De hecho, en el intestino grueso es donde residen el mayor número de microorganismos, alcanzando concentraciones microbianas de 10 elevado a unidades formadoras de colonia por gramos. Esta microbiota intestinal es muy compleja y dinámica, es única para cada uno de nosotros y se estima que cada individuo alberga más de 100 especies y que en el conjunto de la población humana se han descrito entre 500 y 1000 especies diferentes. Además, sabemos que el conjunto de los microorganismos intestinales superan 10 veces el número de células eucariotas y que el conjunto de estos genes de la microbiota intestinal contiene entre 100 y 150 más genes que el genoma humano. A nivel taxonómico, la microbiota intestinal está representada mayoritariamente por 2 filos, Bacteroidetes y Firmicutes, y en menor medida por Actinobacteria, Proteobacteria y Verrucomicrobia. El problema que tenemos las personas que estudiamos la microbiota intestinal es que no existe actualmente una definición consenso de lo que es una microbiota sana o saludable, porque hay una gran variabilidad interindividual. Lo que sí que algunos autores han propuesto o han intentado definirla, por ejemplo, desde un punto de vista funcional. Aquella comunidad microbiana que ayuda al hospedador y mantiene un estado saludable bajo unas ciertas condiciones. ¿Y por qué es importante la microbiota intestinal? Bueno, pues porque, como comenté al inicio de la charla, ha evolucionado de manera mutualista con nosotros y lleva a cabo funciones muy importantes. En cuanto a la función metabólica, utiliza energía de los alimentos, es capaz de fermentar carbohidratos no digeribles por el hospedador y proteínas, y como consecuencia de esta fermentación produce ácidos grasos de cadena corta que también tienen una serie de efectos beneficiosos sobre la salud y también sintetiza vitaminas como la vitamina K. Otra de las principales funciones de la microbiota intestinal es la función protectora. Evita la adhesión de especies patógenas. Luego también hay determinadas bacterias que son capaces de producir sustancias antimicrobianas, como pueden ser, por ejemplo, las bacteriocinas. Otra función muy importante de la microbiota intestinal es la función estructural, ya que la microbiota intestinal contribuye a la proliferación y diferenciación de células epiteliales y es muy importante en el desarrollo del sistema inmune en las primeras etapas de la vida. Luego, posteriormente, actúa regulándolo, pero el correcto establecimiento y desarrollo de la microbiota intestinal al inicio de la vida es muy importante para el correcto desarrollo del sistema inmunitario.
También otra de las funciones estructurales muy importantes de la microbiota intestinal es que ayuda a mantener la permeabilidad intestinal, evitando la proliferación de posibles microorganismos patógenos. Desde hace unos años también se ha puesto de relieve que la microbiota intestinal podría tener un papel en la función cognitiva. Y este papel sería bidireccional entre el intestino y el cerebro. Es lo que se ha denominado eje intestino-cerebro. De hecho, al intestino se le ha denominado nuestro segundo cerebro porque contiene su propio sistema nervioso, ya que tiene el sistema nervioso entérico con una gran influencia sobre nuestro estado de ánimo y sobre nuestro sistema inmune. De hecho, todos habéis oído en algún momento, por ejemplo, las expresiones de tener un nudo en el estómago, mariposas en el estómago o revolverse en el estómago pues, en situaciones de estrés, de nervios, de ansiedad. En cuanto a la comunicación que se produce entre intestino y cerebro, parece que se produce a través de los nervios, por ejemplo, el nervio vago, a partir de la vía parasimpática, y también a nivel sistémico o a través del sistema inmune. De hecho, por ejemplo, hay varios estudios en los que, por ejemplo, a ratones se les administra una cepa productora del neurotransmisor gamma-aminobutírico y parece que mejora condiciones de ansiedad o de estrés. También, por ejemplo, la serotonina o la hormona de la felicidad, como conoceréis, se sintetiza en el intestino y puede llegar a llegar al cerebro a través del nervio vago. De todas maneras, las investigaciones que se llevan a cabo entre intestino y cerebro están todavía en la infancia y aunque los resultados son prometedores, yo creo que todavía hay que seguir realizando más estudios, sobre todo clínicos o de intervención. Sabemos que la microbiota intestinal cumple varias funciones muy importantes para nuestra salud. En condiciones normales, esta microbiota está en homeostasis, pero cuando se produce un desequilibrio de esta microbiota intestinal, se produce lo que se denomina disbiosis. De hecho, la mayoría de las enfermedades en las que existen disbiosis de origen intestinal se caracterizan por una inflamación de bajo grado y un desequilibrio inmunológico. En la siguiente diapositiva os muestro pues, las principales o algunas de las enfermedades en las que hay disbiosis intestinales. Tenemos, por ejemplo, las enfermedades intestinales, como son, por ejemplo, la enfermedad de Crohn, la infección por Clostridium difficile. Se han descrito disbiosis en la composición de la microbiota intestinal en enfermedades metabólicas, obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular. También se ha denominado el eje intestino-pulmón y se observa que, por ejemplo, personas con EPOC tienen la microbiota intestinal alterada. En cuanto al eje intestino-cerebro, pues como os comenté anteriormente, pues se han descrito perturbaciones de esta microbiota en diferentes, por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas como son el Alzheimer o el Parkinson y también en trastornos mentales o también como el autismo o también en situaciones de estrés o de ansiedad. Para estudiar esta disbiosis siempre tenemos que comparar con un grupo poblacional específico o un grupo control sano. Pero lo que os decía anteriormente, a veces es difícil porque no se está establecido todavía lo que es una microbiota normal o saludable. La microbiota intestinal, su existencia se conoce, pues podemos decir, desde el inicio de la microbiología. De hecho, en el siglo XVII, Anthony van Leeuwenhoek fue, por ejemplo, el primero que describió en muestras de heces animáculos. De todas maneras, inicialmente las metodologías para estudiar el ecosistema intestinal principalmente se basaban en técnicas tradicionales o convencionales y lo que nos hemos dado cuenta es que estas técnicas tradicionales solo nos permitían conocer hasta aproximadamente el 25% de la microbiota intestinal. Posteriormente, a partir de los años 2000, se desarrollaron las técnicas moleculares independientes de cultivo que pudimos ahondar en este nicho microbiano y luego,
Actualmente, actualmente no, desde hace ya unos años, también la creciente interés en la microbiota intestinal provocó el desarrollo de técnicas de secuenciación masiva de nueva generación y enfoques de ómicas. Se podían estudiar genes, proteínas o metabolitos de esta comunidad microbiana. La metagenómica en concreto se ha aplicado principalmente para comparar la composición de la microbiota entre individuos sanos y enfermos, y dos iniciativas a nivel europeo, el MetaHit, que se centra principalmente en microbiota intestinal, y el Human Microbiome Project, que se centra en toda la microbiota humana, han contribuido en gran medida al avance de este campo, y el interés de la comunidad científica es enorme y sigue en aumento. Como os comenté anteriormente, la microbiota de cada uno de nosotros es única, y de hecho cada uno de nosotros tenemos una microbiota única o diferente porque llevamos a cabo tenemos un estilo de vida único, y de hecho se ha demostrado que incluso en caso de gemelos idénticos esta microbiota puede ser diferente. Sabemos que la localización geográfica influye en la microbiota, y eso es normal porque dentro de la localización geográfica se debe incluir pues, fondos genéticos, hábitos de vida, hábitos culturales y la alimentación. Si nos fijamos en la figura, por ejemplo, se describe pues, la microbiota intestinal de diferentes partes del cuerpo, y, por ejemplo, la que está en rosa claro, se puede observar, por ejemplo, que en el caso de España parece que predominan microorganismos pertenecientes a bacteroidetes, mientras, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, estos microorganismos pertenecen principalmente al filo Firmicutes. Además, también quisiera destacar que la microbiota intestinal cambia a lo largo de la vida y va a estar condicionada por múltiples factores. La mayor exposición a microorganismos, a pesar de que se han descrito microorganismos también en líquido amniótico, por ejemplo, se produce en el momento del parto. No es lo mismo la microbiota intestinal de un niño nacido a parto vaginal que, por ejemplo, la microbiota intestinal de un niño nacido por cesárea. Esta microbiota va a aumentar en complejidad y va diversificándose, y normalmente a los 3 años de edad adquiere lo que es la microbiota más parecida a lo que es un adulto. Cuando somos adultos, la microbiota intestinal puede verse modificada por varios factores. En la siguiente diapositiva lo explicaré un poco más. Y posteriormente, cuando llegamos al final de la vida, en la senectud, también solemos observar cambios en esta microbiota. En un estudio realizado en nuestro grupo de investigación, de hecho, estudiamos, por ejemplo, 53 individuos, los cuales fueron clasificados en diferentes rangos de edad, y lo que observamos es que, en regla general, los grupos que cuantificamos, se observó una disminución relacionada con el envejecimiento, principalmente en bacteroides, en bifidobacterium, en Clostridium y en lactobacilos. Pero esta disminución se cumplía hasta el grupo de edad de individuos hasta los 80 años. Lo que observamos es que los ancianos de mayor edad, es decir, los mayores de 80 años, se producía un cambio opuesto. Se aumentaban los microorganismos de muchos de los grupos estudiados, y de hecho se alcanzó significación estadística en el caso de lactobacilos y Akkermansia. También es importante estudiar los cambios que se producen a lo largo de la vida en el caso de los metabolitos microbianos, como son los ácidos grasos de cadena corta, que os comenté anteriormente. Y en esta diapositiva, pues, como veis, se producen cambios desde el nacimiento hasta el final de la vida. Por ejemplo, el acético es superior en niños recién nacidos y tiende a disminuir. Ocurre lo mismo también con el propiónico y el butírico. Sin embargo, en el caso de los ácidos grasos ramificados, que provienen principalmente de la fermentación de proteínas, en el caso del grupo de mayor edad se ve
lo contrario, es decir, este grupo más longevo se suele caracterizar por un incremento de los ácidos grasos ramificados. ¿Cuáles son los factores que modulan la microbiota intestinal? Bueno, pues podemos clasificarlos en dos grandes grupos. Los factores genéticos y luego los factores ambientales. Los factores ambientales son los más importantes. Dentro de los factores ambientales tenemos, por ejemplo, los medicamentos, el estrés, la ansiedad, el realizar o no actividad física y, por supuesto, la alimentación. Hay diferentes factores que van a modular la microbiota intestinal en las diferentes etapas de la vida. Por ejemplo, en el embarazo, la microbiota intestinal se va a ver influenciada por si la madre tiene estrés, si toma antibióticos, si fuma o no fuma. Posteriormente, durante el nacimiento y la infancia, como os comenté anteriormente, el desarrollo y establecimiento de esta microbiota no va a ser igual, por ejemplo, en los niños nacidos a término o los niños nacidos prematuramente. El tipo de alimentación que reciben estos niños, leche materna o leche de fórmula, también va a provocar cambios en el desarrollo de la microbiota intestinal, y también cuando se produce el destete tiene influencia. En adultos, nuestro estilo de vida, nuestra alimentación, los tratamientos médicos y la presencia o no de las enfermedades son los principales factores que modulan la microbiota. Y posteriormente, al final de la vida, en el caso de los ancianos, pues la microbiota intestinal se ve influenciada pues, también por cambios en la alimentación. Suele ser un grupo que suele recibir varios tipos de medicación. Se produce una desregulación del sistema inmune, que es lo que se conoce por inmunosenescencia, y también, por ejemplo, cambios a nivel fisiológico en lo que es, por ejemplo, la masticación o la digestión. Si nos centramos en los cambios que se producen con la dieta en la microbiota intestinal, bueno, pues primero destacar que la contribución de la dieta a los cambios en la microbiota se produce ya al inicio de la vida. Y de hecho, por ejemplo, los niños que son alimentados con leche materna es muy importante porque a través de la leche materna reciben los oligosacáridos no digeribles presentes en esta leche, que van a contribuir al desarrollo de la microbiota intestinal. Posteriormente, con la introducción de los alimentos sólidos, se produce también una mayor diversidad de la microbiota, y aproximadamente a los 3 años, como os comenté anteriormente, es cuando tenemos una microbiota más parecida a lo que es en el adulto. Por tanto, al inicio de la vida, la microbiota se caracteriza por una baja diversidad y es inestable, y aproximadamente a partir de los 3 años aumenta en diversidad y tiene mayor plasticidad a la dieta. Durante la etapa adulta es donde somos más resilientes a los cambios en la microbiota, y de hecho se han estudiado intervenciones dietéticas a corto plazo y se han detectado cambios de hasta 24 horas en la alteración de lo que es la dieta habitual o regular. Pero estas modificaciones dietéticas estas modificaciones de la microbiota, son reversibles tan pronto como se termina o se cambia a la dieta habitual. De nuevo, al final de la vida hay una menor diversidad y la microbiota vuelve a convertirse en inestable. Es muy interesante estudiar, por ejemplo, la microbiota intestinal, como han hecho varios autores, de tribus de cazadores-recolectores y de agricultores de zonas aisladas del planeta, las cuales conservan un estilo de vida paleolítico o neolítico, como es en el caso de este artículo, en el que estudiaron los cambios en la microbiota entre, por ejemplo, individuos que pertenecían a la dieta Yanomami, que seguían una dieta principalmente recolectora, los pertenecientes a los Waibo, que tenían una dieta intermedia que eran cazadores-recolectores, pero también obtenían alimentos de la agricultura y la ganadería. Y estos dos grupos ancestrales se compararon con individuos de Estados Unidos. Se encontraron diferencias en la composición de la microbiota intestinal entre los individuos carnívoros, vegetarianos y los omnívoros. Y además se pudo observar
que el cambio de una dieta basada en plantas a una dieta basada en productos de origen animal podía cambiar la composición de la microbiota intestinal. En general, normalmente se observan mayores diferencias en los estudios comparativos entre dietas vegetarianas y omnívoras en sociedades con menor grado de industrialización y urbanización que en el caso de sociedades occidentales. Se realizaron estudios tanto en poblaciones adultos como infantiles y se ha constatado que con la occidentalización y con la industrialización tendemos a perder diversidad bacteriana porque normalmente hay menor abundancia de aquellos géneros bacterianos que degradan carbohidratos complejos. Como os comenté anteriormente, los hábitos alimentarios a largo plazo parece que son más importantes en la configuración del perfil microbiano que los hábitos a corto plazo. De hecho, se han demostrado, se han propuesto, tres enterotipos en función del grupo bacteriano. En el enterotipo 1 predominan las bacterias del género Bacteroides, el enterotipo 2 está representado por bacterias del género Prevotella y el enterotipo 3 está formado principalmente por el género Ruminococcus. Lo que es interesante también de estos enterotipos es que parece ser independiente de la edad, el género o la nacionalidad, pero los patrones dietéticos a largo plazo sí que tienen una importante respuesta y, por ejemplo, mientras que el enterotipo bacteroide se asocia positivamente con patrones dietéticos en las que predominan proteínas de origen animal y grasas saturadas, el enterotipo Prevotella se asocia más bien con dietas con alto contenido en carbohidratos complejos. El estudio de la microbiota o de la interacción entre la microbiota y la alimentación es muy complejo y, de hecho, tanto la composición de la microbiota intestinal como los metabolitos producidos por esta microbiota intestinal son diferentes en personas basadas en dietas, por ejemplo, vegetarianas, con frutas y vegetales, y en aquellos que basan, por ejemplo, sus dietas en consumo de carne. En el caso de las dietas en las que aumenta el consumo de vegetales, se caracteriza por incrementos de, por ejemplo, géneros como son Reseburia o Prevotella. Y se favorece la producción de ácidos grasos de cadena corta, con los consiguientes efectos beneficiosos para la salud. Si nos fijamos en personas con alta ingesta, por ejemplo, de proteínas de origen animal, se ve enriquecida los géneros bacteroides y alestipe, por ejemplo. Y se favorece la producción, por ejemplo, de ácidos grasos de cadena corta ramificada. Además, también es importante destacar que las ingestas de dietas occidentalizadas, por ejemplo, ricas en azúcares refinados y grasas, no son en principio deseables para una buena salud de la microbiota, ya que suelen romper este equilibrio y la homeostasis y suelen dar lugar a una pérdida de la diversidad bacteriana. Estas dietas normalmente pueden provocar incremento de bacterias patógenas, favoreciendo un estado proinflamatorio y, como os comentaba anteriormente, incrementando el riesgo de desarrollar enfermedades como la obesidad o el cáncer. Desde hace unos años ha habido un cambio en lo que se considera una dieta adecuada, una dieta equilibrada, y aquella, por ejemplo, que es energéticamente suficiente, nutricionalmente completa, segura y variada en su práctica, se ha sustituido por lo que es el concepto de dieta óptima. Lo que conlleva o que busca es promocionar la salud, mejorar nuestro bienestar y reducir el riesgo de enfermedad. Surge de esta manera lo que es el concepto de alimentos funcionales. ¿Y qué es la alimentación funcional? Bueno, pues en la diapositiva recojo una definición de un panel de expertos europeos en los que se definen los alimentos funcionales como alimentos que son elaborados no solo por sus características nutricionales, sino que también pueden, por cumplir una función específica como puede ser mejorar la salud y reducir el riesgo de contraer enfermedades. La alimentación funcional surge en los años 80 en Japón, debido precisamente a la preocupación del gobierno porque las poblaciones son cada vez más longevas
y se quería intentar reducir el gasto sanitario asociado a ello. Esta alimentación funcional llega a España en los años 90 e incluso un poco posteriormente, y es debido pues eso, un poco a la preocupación o la creciente preocupación por la salud que tenemos los consumidores, el interés por tanto médico como de los científicos en prevenir y reducir el riesgo de enfermedades. También se intenta reducir costes sanitarios y se pretende favorecer un envejecimiento saludable de la población. ¿Cuáles son los alimentos funcionales más utilizados o más estudiados? Bueno, pues en primer lugar quisiera hablar de los probióticos. Aquí se recoge la última definición de un panel de expertos europeos que define los microorganismos probióticos como microorganismos vivos que cuando son administrados en cantidades adecuadas confieren un efecto beneficioso sobre la salud del hospedador. Existen microorganismos probióticos con un historial seguro de uso, como son las bifidobacterias y los lactobacilos, que tienen el estatus QPS, pero también últimamente han surgido nuevos probióticos de nueva generación, como pueden ser Akkermansia o Fecalibacterium. Es importante también destacar que se han atribuido muchos efectos beneficiosos a muchas cepas diferentes de probióticos, pero es muy importante destacar que la eficacia y la seguridad de cada cepa debe estar demostrada científicamente. Y de hecho hay unas recomendaciones y una guía de la FAO en la que la evaluación de los probióticos debe estar científicamente demostrada mediante estudios in vitro e in vivo y estudios de intervención con humanos. Y muchas veces esto no se realiza. Otro de los alimentos funcionales más estudiados son los prebióticos. Actualmente se define un sustrato un sustrato prebiótico como aquel que es utilizado selectivamente por microorganismos del hospedador, confiriendo un efecto beneficioso para la salud. ¿Cuáles son los requisitos que deben tener los sustratos prebióticos? Bueno, pues no debe ser digerido ni absorbido en la parte superior del tracto gastrointestinal, debe ser fermentado por la microbiota y debe producir un efecto. Los prebióticos se encuentran de forma natural en muchos alimentos y de forma añadida en lo que se denominan los alimentos funcionales. Los prebióticos con diferencia más estudiados son principalmente carbohidratos no digeribles que llegan al colon y son fermentados por los microorganismos presentes en esta zona, como son los fructooligosacáridos, la inulina y los galactoligosacáridos. Pero de acuerdo con la última definición consenso, también actualmente se puede considerar prebióticos, por ejemplo, los oligosacáridos derivados de la leche materna, porque modulan las poblaciones intestinales de bifidobacterias en los niños que reciben este tipo de alimentación, y también determinados compuestos bioactivos que se obtienen a través de la alimentación, pues como pueden ser los polifenoles o oligosacáridos derivados de plantas como pectinas o silooligosacáridos. Además, también surge también el concepto de simbiótico, que de hecho recientemente hay una definición consenso y en el que se definen los simbióticos como aquella mezcla compuesta por microorganismos vivos y sustratos selectivamente utilizados por microorganismos que confieren un efecto beneficioso en el hospedador. Existen simbióticos complementarios, que es lo que es la definición original de simbiótico, un probiótico combinado con un prebiótico, y lo que es el simbiótico sinérgico, que está diseñado para que un sustrato sea utilizado selectivamente por microorganismos vivos que se coadministran a la vez. Y no necesariamente cumple con los criterios para que sea un probiótico o prebiótico. Pero si el simbiótico tiene un efecto beneficioso para la salud, sí se considera. Me gustaría también destacar, bueno, que ya que estamos desgraciadamente en pandemia por la enfermedad de COVID-19, pues eso, deciros que el estudio de la microbiota en esta enfermedad también está llamando la atención, y a pesar de que es una patología fundamentalmente respiratoria, también puede afectar a otros órganos y de hecho hay varios pacientes que tienen problemas digestivos.
El riesgo de desarrollar una forma más grave o más severa la enfermedad de COVID-19 es más elevada en personas mayores y también en aquellas personas que, independientemente de la edad, padecen una enfermedad persistente que curse con un cuadro inflamatorio, como pueden ser pues, obesidad, diabetes, por lo que no parece descabellado pensar que la microbiota intestinal de cada uno de nosotros podría ser un factor a tener en cuenta en el estudio de esta enfermedad. Pero bueno, de todas maneras, hay pocos estudios todavía. Sí que he revisado y hay varios estudios de intervención en marcha. Y bueno, parece que también el estudio de la microbiota en COVID-19 podría ser prometedor. Y bueno, nada, para finalizar, mensajes finales. Bueno, pues la microbiota intestinal es muy importante para mantener nuestra homeostasis intestinal y para nuestra salud, incluida la salud mental. Varios de los factores que se incluyen en nuestro estilo de vida, principalmente la alimentación, son capaces de modular la microbiota intestinal y estos factores son modificables. Es muy importante profundizar en el estudio de la interacción de la microbiota y la dieta a lo largo de la vida, con el fin de poder desarrollar estrategias dietéticas y elementos funcionales para promocionar un estilo de vida saludable. Y lo más importante, que mantener un estilo de vida saludable y una microbiota intestinal, en muchos de los casos, está en nuestras manos. Y nada, bueno, pues agradecer a mi grupo de investigación y de nuevo a la asociación, además, a las organizadoras de las jornadas online por unos hábitos saludables y bueno, y a todos vosotros por vuestra atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Nuria. Ha sido una charla muy interesante. La verdad que nos parecía muy importante desde ADEMAS que las diferentes charlas los dieran profesionales de diferente índole. Pues, por ejemplo, en nutrición hemos tenido a distintos investigadores y así como dietistas nutricionistas, porque estos temas pues, influyen a muchos niveles y creíamos necesario que se dieran los puntos de vista desde los diferentes campos de la investigación y la clínica. Bueno, tengo que hacer un pequeño comentario y después, si queréis, podemos hacer una ronda de preguntas.